Hola, buen día. Estamos muy contentos de estar con el maestro Juan Gabriel Moreno, padre de la pantomima en México. Estoy muy emocionado, maestro. Gracias por darnos este espacio. No, gracias a usted por acordarse de mí. Yo siempre lo he dicho, el país está en deuda con usted. Maestro, ¿cómo entra usted al mundo del mimo? Bueno, no entré, me entraron. Porque yo llegué aquí a estudiar teatro. Yo venía con una beca que me gané por una actuación que hice de una obra de Onil, de la Cruz. O sea, me vio Jesús Durán y me trajo, me dio una beca. Pero me encontré con el Jodorowsky, ¿no? En su clase, ¿no? Alejandro tenía la costumbre de crear un círculo. Y iba y pasaba uno por uno y nos iba diciendo algo, ¿no? Y cuando llegó conmigo, me dijo: ¿y tú con esa cara de totonaca quieres ser mío? ¡Qué joder! Y se siguió de largo, pero no me dio chance de contestarle, ¿no? Y por cierto, cuando se lo reclamé años después, no se acordaba. Así que me voy a acordar yo paso y les digo, luego ya no me acuerdo. Pero eso motivó que en el examen semestral yo tuviera 6 pantomimas. Y cuando le presenté la primera se quedó estupefacto y me dijo: ¿tienes otra? Le dije: sí, házmela. Se la hice. ¿Tienes otra? Sí. Bueno, total hice las 6. Y de ahí me agarró y me regenteó. Comenzó a regentarme. Me montó más pantomimas. Y él me andaba promoviendo, pues, ¿no? Él fue el que me organizó el primer recital de pantomima que tuve. Y él me llevaba aquí, me llevaba allá y me llevaba allá, ¿no? ¿Verdad? Y me pagaba, no sé cuánto cobraba él por la función, pero me pagaba, ¿no? Y yo, como pues era un pobre estudiante que llegaba de provincia, no, pues todo lo que cayera era bueno. ¿Sí? Alejandro Jodorowsky, ¿qué es para usted? Mire, yo soy un hombre muy afortunado, ¿sí? Y yo podría decir que es mi maestro, ¿no? Pero cometería una gran injusticia con el abuelo de mis hijos, el doctor Sánchez Vázquez, con quien aprendí la estética, ¿no? Con el doctor Oscar Zorrilla también, la maestra Luisa Josefina, la gran maestra Clementina Otero de Barrios, que me tocó estar con una de los contemporáneos, nada más y nada menos, Clementina Otero de Barrios. Pero Alejandro, lo que él me dio la disciplina y la disciplina en la profesión y el sentido profesional, ¿sí? Ahora, claro, él traía el concepto profesional europeo, o sea, no era cualquier concepto, ¿no? Porque aquí hay muchos profesionales, ¿no? Que, como dirían dicho por ahí, ¿no? Una frase, hay gente que quiere ser profesional sin aprender la profesión. Claro. ¿Qué considera usted que ha sido su mayor aporte al arte del mimo? Su mayor aporte, su mayor... Pues no sé, la verdad. Esa es una pregunta que quizá debieran contrastarlo por ahí ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿qué hice? Que yo me dediqué a hacer mi trabajo. ¿Nos puede contar un poquito de esa parte cuando estuvo usted en Praga, todo esto que vivió con Fialka? Bueno, lo que pasa es que mi querido y entrañable amigo Ludwig Bermúdez
con quien estaba yo en tratos por ver lo de el laboratorio de artes escénicas por la fundación. Un día me llama a su oficina y yo, emocionado, dije, ya me van a dar presupuesto. Llego y me dice, esto es para ti, y me da una hoja de papel, ¿no? Una beca para chicos. Y yo estaba ya investigando un tipo de movimiento que en un momento determinado, aquí no existía un entrenamiento de niños, ¿no? Y por cierto, a mí Alejandro me dijo, métete a una disciplina física. Entonces me metí al Ballet Nacional y aprendí la técnica Graga. Pero eso, ¿qué pasa? Te da una atención muy especial, que los bailarines lo necesitan para bailar, ¿no? Pero el mismo debe contar con un gradiente más amplio de tensiones, ¿no? Y así resultó que cuando llegué con Fialka, me encontré con un entrenamiento con 20 años de desarrollo. O sea, me ahorré 20 años. Y pues allí agarré su técnica y aparte yo junté la técnica de Fialka con la de Cru, ¿no? Y algunas cosas del ballet clásico y hice el entrenamiento. Pero también lo que aprendí de Praga es que la concepción, porque yo estaba aquí muy encasillado, por ejemplo, yo no sabía qué iba a hacer de espectáculos. David Lima, aunque a no le gustó y está en su derecho, ¿no? Pues fue un clásico y sigue siendo un clásico. Hay gente que lo considera así, ¿no? Pero dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer después de la Lima, ¿no? Ando haciendo ahí unos espectáculos medio sonsos. Le falté el respeto a Shakespeare, monté una Romeo y Julieta infame, ¿no? ¿Sí? Y pero cuando fui, conocí a Fialka y vi sus espectáculos, que además era un tipo con una formación impresionante, ¿no? Todos los espectáculos tenían un género y tenían un tono y un estilo de actuación con respecto al género. Lo que hizo Fialka, y que además fue, junto con El Botón, mi espectáculo favorito, Funambules, ¿no? Que fue una especie de homenaje a Jean-Gaspar Dudot, el creador del teatro, ¿no? Que era checo, pero vecindad en París, él era de Viroc, ¿sí? Pero entonces los franceses pronunciaban de Bureau, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y pues era de aquel teatro que se llamaba Funambules en París, de la cual hay un documento precioso se llama Les Étoiles de Paradis, de ¿cómo se llama? Jean Lavaux. Fialka, para los que no conocemos a Fialka, ¿qué nos puede decir de su técnica? Todos conocemos a Decroux, es más, ¿no? A Lecoq, bueno, al mismo Jean-Louis Barrault no tenemos mucho. ¿Qué es Fialka? ¿Cómo puede describir la técnica de Fialka para los que no lo conocemos? La técnica de entrenamiento de Fialka era, y sigue siendo, como la doy yo, los ejercicios que tomé muy relajados, ¿no? Un día preguntándole a Fialka, le dije, oye, ¿y si tengo que usar tensión para expresar algo, cómo lo hago? Me dijo, with technique, con técnica. Y dije, chinita, ¿pero cómo? ¿Sí? Más tarde entendí, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos algo tenso, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es un diseño expresivo de esto, ¿no?
Por ejemplo, puedo hacer esto. No lo estoy lastimando. No. ¿Verdad? Pero pareciera. Pareciera que lo estoy lastimando. Ahora, si yo hago esto, ¿usted haría su trabajo? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Esto es un diseño. ¿Por qué? Porque estoy relajado y porque no lo estoy ahorcando de a Davis. No. Sino que es cuestión de la técnica. ¿Sí? Lo que nos decía Fial que es prueba la tensión y luego relaja. Relaja y deja nada más la intención de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, claro que para los seguidores de la vivencia, ¿no? Del método, dirían, no, ¿cómo? Sí, pues con técnica, uno tiene que saber trabajar con técnica. Sí. Porque si no, uno acaba trabajando en la cotidianidad, ¿no? Y el arte no es cotidiano. No, totalmente. El arte es estético, ¿no? Y extra cotidiano. Extra cotidiano. Es otro nivel de la realidad. Todo lo que sucede allí es una realidad estética, ¿no? Ahora, claro, señores, que no es culpa del maestro Stanislavski, porque el maestro Stanislavski, si uno lo lee con atención, siempre hablaba de la técnica. Por ejemplo, este maravilloso libro de La construcción del personaje. Habla de cómo en un momento determinado, dice, yo vamos a suponer que tengo una embolia, ¿no? Y que me paraliza el cuerpo, ¿no? Y dice Stanislavski, incluso a mí, ¿no? Ya con esta tensión, dice, ya hasta me cambió la voz, ¿no? Pero aquí, ¿qué hago? ¿No? Me relajo y conservo el diseño. Lo estaba diciendo Stanislavski. Sí. Usen la técnica. Y además otra cosa, nada de que soy el personaje, no es cierto. Allí Stanislavski dice, y no se olviden de sí mismos. Hagan lo que hagan, no se olviden de sí mismos. En un principio yo hacía pantomima a lo Brukowskiano, ¿no? Que después tuve la fortuna de conocer a Jesse y de tomarme un café con él en el Samos de San Ángel. Y cuando le cuestioné lo de, ¿cómo se llama? La transgresión del actor, la vía negativa, que hablaba en este artículo, porque ni siquiera es un libro, ¿no? Hacía un teatro pobre, ¿sí? Sí. La segunda parte de ese libro es de Barba, ¿no? Y se lo cuestioné a Grotowski. Pero eso es la prehistoria del laboratorio de Wrocław. Nosotros ya no usamos eso. Y ahora que están en las acciones físicas. O sea, Grotowski entendió que tenía un poder muy especial, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el concepto de el teatro pobre, ¿no? Que es increíble que Grotowski tanto como Peter Brook se han acercado los dos. Yo digo que Brook es el director más pantomímico que hay en el mundo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué habla? ¿No? Habla del espacio vacío. ¿Qué ha hecho él mismo toda su vida? Usar el espacio vacío, ¿no? Construir escenografías y ambientes y lo demás, ¿verdad? Mentales, ¿no? Las atmósferas. ¿Qué hace él mismo? Eso, ¿no? La concentración de la atención que decía, ¿no? Que estar concentrado en todo. También él mismo, si no se concentra en todo, ¿verdad? No puede hacer lo que hacemos, ¿verdad? Y además me lo dijo Fialka, ¿no? Fíjate en lo que haces. ¿A qué se refería? A las acciones físicas. Y o sea, en esencia, el arte de las acciones físicas es la pantomima.
Maestro, como esta entrevista también tiene un carácter formativo, porque falta mucha formación. Hace rato hablaba usted de que no la había antes. Sí. Yo sigo creyendo que no la hay todavía, ¿no? Ajá. Salvo los que han podido tomar sus clases, creo que falta mucha información. Para los que no sabemos, ¿qué es una acción física? Se lo voy a poner con un ejemplo. Hace tiempo, revisando el plan de estudios, esta farsa del plan de estudios que tienen ahorita en el Colegio de Teatro de la UNAM, ¿no? Revisando los contenidos, yo me di cuenta que era pura vivencia. Y entonces les dije, oiga, a ver, espérenme, las acciones físicas. Y una maestra, que estaba en la comisión revisora, me dijo, a ver, Juan Gabriel, ¿pero qué es una acción física? Vamos a suponer que yo agarro, me voy a la cocina, me sirvo un vaso de agua, regreso y me lo tomo. Es una acción física, ¿no? Pero ¿qué hay de...? Yo me quedé perplejo. Porque dije, bueno, esta señora es maestra de aquí. Y no está entendiendo lo que es una acción física, ¿no? Entonces yo no le quería contestar, ¿no? De pronto le dije, bueno, ¿y qué intención lleva? ¿Por qué vas a la cocina por ese vaso? ¿De dónde venías? Habías hecho... Entonces le comencé a escarbar a esa acción, ¿no? Le dije, es que una acción física no puede estar nada más así tan fácil como tú la dices, ¿no? Tan esquemática, ¿no? Sino debe tener un contenido. Sí. Ahora también, las acciones físicas también son internas, ¿no? ¿Verdad? Porque en un momento determinado puede esta maravillosa escena con John Malkovich y Glenn Close, cuando matan a John Malkovich. Esta película que es extraordinaria. Y que el hombre comienza a decirle, por favor, al caballero, ¿no?, que lo mata, dice, vaya usted con la señora y dígale, por favor. Y hasta se me hace un nudo en la garganta de que no mueve ni una ceja, no mueve ni un solo músculo de la cara. Y uno ve cómo ese hombre está enamoradísimo y está al mismo tiempo muriéndose. Bueno, pero estamos hablando de John Malkovich, ¿no? Sí. Relaciones peligrosas. Sí. Ese movimiento interno que después se liga maravillosamente cuando este caballero, que es Keanu Reeves, que estaba hecho un chavito, y le dice a la señora, pero tú no lo oyes, ¿no?, lo que le está diciendo. Y de pronto ella le dice, enough. Se da la media vuelta y se muere. Dios. Que además la escena está preciosamente construida a base de ¿qué? De puras acciones físicas internas y externas, ¿no? Porque la gente cree que las acciones físicas son nada más moverse y todo esto, ¿no? Y por eso vemos cada adefesio, cada mamarracho en YouTube, ¿no? Cuando entras salvo las cosas, ¿cómo se llama?, del maestro Marceau, ¿no?, y de otros mismos que merecen la pena. Pero hay una gran cantidad de gente que cree que hacer pantomima es hacer chistecitos, ¿no? Y ya hay gente que tiene unas facultades impresionantes, ¿no? O que tienen muchos trucos. Por ejemplo, hay un mimo francés de cuyo nombre no me quiero acordar, ¿no?, que no sé si lo ha visto, de que tiene dos cabezas y las dos se mueven y las dos interactúan. ¿No lo ha visto eso? No más. Ni lo vea. A lo mejor sí se lo encuentra por ahí y dice uno, bueno, esa es pantomima, ¿no? Ahora con lo que acaban de subir el fabricante de máscaras, ¿no?
que no tiene ni siquiera la, ¿cómo diré? No tiene buena sintaxis. Sí. No tiene buena técnica el chavito. Sí, todo lo hace con las manos y sí, la cara. Y la cara. No hay trabajo de cuerpo. Si tú ves esa misma pantomima con Marceau, te mueres. ¿Sí? Que es una idea de Jodorowsky, por cierto. Se la vendió también. Es una idea de Jodorowsky. Sí, o sea, es una pantomima de Jodorowsky que se la vendió. Ya después de los insultos que le pegué cuando me dijo que ya no podía hacer la jaula de cristal, ya no quiso volver a ensayar nada conmigo. Oiga, cuéntenos de la caja de cristal. Yo sabía que la trabajó con usted aquí en México y se va a París y le dice... Y se la vende a Marceau. Pero usted la trabajó con... Sí, lo que pasa es que yo en ese momento pues era el más adelantado de sus alumnos. Y como le digo, a mí me traía jodido, perdón. No, está bien. Pero es que sí, me traía jodido, pues, ¿no? De que, por ejemplo, yo hacía en el plano esto, no me lo permitía, Alejandro. ¡El dedo! ¡Mételo! Chinita, por tu amor. Y todavía, por ejemplo, al mismo Marceau en la cash, que está en YouTube, véanlo, se le ve el dedote, ¿no? Y Alejandro me traía, pero, vuelvo a repetir, jodido, ¿no? Hasta que me dio el secreto, nunca te salgas de la medida. Ah, ya entendí, mi medida, ¿no? Entonces, me dice, tengo una idea que quiero desarrollar contigo. Y me la platicó, me dice, son 3 cajas de cristal. O una es pequeña, otra es un poco más grande, otra, sí, ¿no? Y entonces la estuvimos trabajando, ¿verdad? Entonces la caja de cristal es mexicana. Prácticamente sí, porque se creó en esta tierra, ¿no? La idea es de Alejandro, sí, ni que de dudar, ¿no? Y pues la trabajó conmigo, un mismo mexicano, ¿no? Bueno, y me dejó hacerla en mis funciones, que él me conseguía, ¿no? Regenteaba. Sí, que él me regenteaba. Entonces, cuando se fue de vacaciones a París, y cuando regresa me dice, ya no puedes hacer la jaula de cristal. ¿Por qué? Dice, porque se la vendía a Marceau. Y si Marceau se entera que la estás haciendo, te va a demandar. Le quería yo mentar la madre, pero no pude, ¿no? Maestro, platícanos de sus espectáculos, de sus creaciones. Tiene, aparte de Resurrección, que para mí, perdóneme el atrevimiento, es el más grande de sus trabajos, para mí. Esa precisión del globero. El globero es algo que yo no puedo olvidar haciéndolo, como lo hacía usted, ¿no? ¿Cuáles son sus trabajos, maestro? Miren, pues hay un trabajo que usted no ha logrado apreciar, o quizá no lo ha visto. El trabajo y los días. Trabajos y los días. Los trabajos, sí me gusta. Es un trabajo que me lo encargaron de la Confederación de Trabajadores, no, el Congreso de Trabajo, ¿sí? Quisiera yo, ¿no?, un espectáculo así. Al mismo tiempo estaba yo con el maestro, el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, estudiando los manuscritos del 43 y del 44 de Marx, ¿no? Donde, o sea, la idea central de esos manuscritos es la enajenación en el trabajo, ¿sí? Que es como, por ejemplo, a ti te tocan hacer la parte de arriba de la gorra, ¿no? A otro le toca hacer la parte redonda, a otro le toca hacer la visera, ¿no? Y llega el momento en que cuando ves la gorra entera, no te identificas con la gorra. ¿Por qué? Porque ya es otro producto, ¿no?
Y además la enajenación de trabajo produce la plusvalía, ¿no? O sea, no como ahora lo usan, ¿no? De que, por ejemplo, que mi casa va a tener mayor plusvalía si caliento la alberca, ¿no? Bueno, puede que sí, ¿no? No, pero la plusvalía es aquel excedente que produce el trabajador y que no se lo queda él, sino el patrón, ¿no? Y que, como diría Marx, ¿no? Al obrero le dan solamente un salario de miseria solo para que subsista. Esto es terrible, ¿no? Y esa fue la idea central, mi tema. Entonces agarré puros pantomimas de oficios, ¿no? Y mañosamente agarré, aunque es una de las pantomimas más celebradas, ¿no? El músico del rock and roll, ¿no? Sí. Que es una fonomímica, por Dios. Pero sí me propuse, ¿no? Y Humberto Huerta me lo dijo, ¿no? Cuando la vio, dice, es que tú tocas con el cuerpo, ¿no? Y yo pegaba unos saltos de alegría, ¿no? Porque dije, lo logré, ¿no? Que mi cuerpo fuera un instrumento también, ¿no? Pues ahí está el envenenador, está el vendedor, está el agente de tránsito, ¿no? Está el domador de perros, ¿no? Está el trabajador con la que termino, ¿no? Que eran pantomimas emblemáticas, ¿no? De problemática de los trabajadores y sus oficios, ¿no? Entonces, cuando se los presenté a los del Congreso de Trabajo, muchas gracias, pero no es lo que queremos. Los mimos estamos haciendo cosas sin contenido. Creo que es muy importante que haya algo que decir, que transformar. El arte para mí tiene que ser comprometido con su momento histórico. Si el mimo no se compromete con su momento histórico y lo transforma, no es arte. Para mí. Bueno, pero no necesariamente, ¿no? Yo conocí un gran mimo, ¿no? Yves Le Breton, que era todo su espectáculo era un juego maravilloso, que no tenía mayor pretensión, ¿no? Que la de divertirse y que te divirtieras, ¿no? Ahora, debo decirte que Yves Le Breton tenía una técnica que era un portento. A mí cuando me dijeron, por ejemplo, que si yo habría querido hacer con este espectáculo Los Trabajos y los Días un espectáculo revolucionario comprometido con mi tiempo, le dije, no, yo quise hacer un espectáculo nada más de pantomima donde expresara yo el sufrimiento de los trabajadores, ¿sí? Y ahí expreso yo de alguna manera mi compromiso, ¿no? Pero yo lo que quería hacer era arte. Y en ese sentido yo me hermané un poco con los Beatles, ¿no? De que, ¿te acuerdas de aquella canción Revolution de los Beatles? Que dice, ya sé que tú quieres hacer la revolución, yo lo sé, pero no es lo mío, ¿no? Ahora, claro, yo siempre tuve muy clara la división. Cuando hago arte soy artista, cuando hago política soy revolucionario. Hice política, ¿no? Y me madrearon 2 veces. En 68, que casi me tuvieron que quitar un riñón, pero bendito Dios, no. Porque ya orinaba yo sangre, y en el 77 que me volvieron a madrear, perdonando la expresión, ¿no? 1977. Y me pegaron de tan fea forma
casi me dejan inválido, ¿no? Me dieron un culatazo acá en las lumbales, que afortunadamente con mi entrenamiento, el músculo, el largo, el espinoso y el largo del cuello, que los tenía yo muy bien trabajados, impidieron que me rompieran las lumbales. Dios mío, dije, bueno, pues ya. Pero fui a la clínica Lonas, me llevó al doctor Sánchez Vázquez. Y me dijo el doctor que nos atendió, dice, es el golpe. Dice, claro, no puede caminar porque ahí es una de las partes, ¿no? Yo, hasta cuando me fueron ese golpe, porque prácticamente no podía caminar, me puse a llorar. Y el doctor Sánchez Vázquez no entendía por qué estaba yo llorando, ¿no? Es que yo dije, pensar que por andar en la política hubiera tenido que acabar mi carrera como mimo, no me lo hubieran perdonado. Y dejé de hacer política. Ahí se terminó mi actividad política, me dediqué completamente al arte. Y más tarde discutiendo con don Adolfo, por favor, uno de los grandes marxistas del siglo pasado, vigente todavía, ¿no? Llegamos a la conclusión, ¿no?, de que el arte es revolucionario de suyo. ¿Por qué? Porque el arte es una actividad creadora, transformadora, ¿no?, que transforma la realidad de una manera estética, ¿no? Pero eso es una revolución completa, ¿no? Sí, sí. Entonces, incluso, ¿no?, cuando hay gente que yo no comulgo con Paz, ¿no?, pero cuidado, Octavio Paz es un gran poeta, por Dios, ¿no? Me voy a un ejemplo más terrible, ¿no? Ezra Pound, ¿no? Gran poeta, ¿no?, que en la época de la Segunda Guerra Mundial era admirador de Hitler, y eso le costó a Ezra Pound. El mismo Borges, que cuando dijo, pues si van a lanzar la bomba atómica y acaban con el comunismo en Vietnam, arrójenla. Pero, por ejemplo, el mismo Balzac, ¿no?, que era un gigoló. Y él aprovechaba muy bien, como tenía la fama de gran escritor, todas las viejas de ricachonas y aristócratas de aquella época, pero se le entregaban, y este cuate aprovechaba, era un padrote, así, hay que decirlo, no porque gigoló es muy elegante, ¿no?, ¿verdad? Tipo, pero a ver, ¿qué le pides a su comedia humana? Nada. Porque podemos quejarnos de Borges, podemos quejarnos de ¿cómo se llama? De Paz, ¿no? Pero lo más importante del creador es su obra. Se acabó. Su obra, Resurrección, El trabajo y los días. Mima. Mima. El muro, Pink Floyd The Wall. Todo el movimiento es jalar y empujar, jalar y empujar, ¿no? Que ese es el principio básico de la pantomima, ¿no? Peso contra peso. No, es jalar y empujar. Jalar y empujar. Sí, que son las fuerzas básicas de la gravedad. Jala y empuja. Porque si dicen, bueno, es que el sol nos jala, la tierra, ¿no?, por eso permanece. Sí, pero al mismo tiempo, sí es jalada, nuestra madre, pero al mismo tiempo empuja. Okay. Como con su fuerza de gravedad ella empuja, ¿no? Y esa es la relación que existe en el universo, ¿no? Ahora, y peso contra peso, pues depende de nuestra relación con nuestra madre, la tierra, ¿no?, por la fuerza de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, con Edipo, como me propuse, es el más grotowskiano en mis espectáculos, ¿no? Incluso
usé el espacio isabelino. Y un poco, sí, me fusilé a Grotowski. Los espectadores de la primera fila tenían sus pies en el escenario, estaban sentados y tenían, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo dije, los espectadores van a ser parte del pueblo de Edipo, ¿no? Y como eran 3 frentes, dije, ¿para dónde vamos a voltear? ¿Para dónde vamos? Y el movimiento fue en espiral. En espiral. Todo el tiempo nos estábamos moviendo y estábamos en espiral, ¿no? Y por ejemplo, todo el mundo estaba seguro de que el espectador de este lado, de que habían visto siempre un frente, ¿sí? Y hubo quien, un compañero mío, cuando estaba yo explicando precisamente el movimiento en espiral de Edipo, con razón sentí yo el jalón, que me llevabas hacia el centro y que me jalabas hacia el centro del escenario, ¿no? Pero que tenía yo que resistirme por el movimiento que estabas provocando, ¿verdad? Igual que Fialca, ¿no? Que Fialca tenía sus formas de movimiento de acuerdo con el género dramático, el tono y el estilo del género. Tuve una discusión, bendita maestra, le digo que soy afortunado, Luisa Josefina, que cuando estrené El Muro, Lizárraga lo consigna, ¿no? Que cuando fue a ver El Muro, estaba yo discutiendo con la maestra Luisa fuera de teatro, y me decía la maestra, es que es farsa trágica, Juan. Es sustitución de realidad, sustitución de lenguaje, sustitución de personajes, ¿no? Es farsa, pero tú le hiciste trágica, ¿no? Sí, tiene la estructura de la tragedia, ¿no? Pero es una farsa. Que no, yo le decía con la maestra, bueno, ¿qué le voy a alegar a esa señora? Por Dios, ¿no? Pero yo de necio, que le dije dije, a ver, maestra, dije, las matemáticas y la música, ¿verdad? Son otro lenguaje, son fársicos. Se me queda mirando la maestra y dice, buen punto, Juan, buen punto, ¿no? Así que yo también comencé a meterle el género, ¿no? A mis espectáculos. También, por ejemplo, ahí sí, porque lo decidí con Los Trabajos y los Días, dije, va a ser farsa trágica. Y así lo trabajé como farsa trágica, ¿no? La Beatle era farsa completamente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y además fue un experimento maravilloso, ¿no? Muy coreográfico, muy dancístico, es danza pantomima, ¿no? Quizá por eso no le gustó, porque es dancístico, ¿no? Pero tiene cosas padres. Bueno, es mi criatura, ¿yo qué puedo decir de ella? Claro. Entonces, ¿tenemos alguna obra que se nos olvide, maestro? No, ahí está el creador también, ¿no? Que fue la primera vez que yo me propuse hacer un espectáculo de pantomima, teatro y danza, ¿no? Y que era muy simpático, porque era un pintor que está enfrascado con su obra, ¿no? La novia lo está esperando en su casa para irse a una fiesta, pero el cuate no se ha ni cambiado, ¿no? Está enfrascado en resolver el problema de su cuadro. Y llega doña Cata, que es su sirvienta, le dice, maestro, no se ha vestido usted. Dígase, la señorita ya lo está esperando, que ahora son las 11. Pero ¿por qué no me avisó que ya son las 11, doña Cata? Todo esto hablado, ¿no? Y luego había un cambio, él ya se ponía a ensoñar, se figuraba que
Su cuadro era tan bueno que se lo iban a robar. Resurrección. ¿En qué me hace usted el favor de decir que es el mejor mío? Y los trabajos y las días, con eso están, para demostrar que hice trabajos individuales, ¿no? Aunque por cierto, fíjense, en Seúl, Corea, un crítico francés que lo vio, dijo, yo pensé que la pantomima individual estaba agotada con Marceau. Eso fue todo su comentario. Maravilloso. Y yo me quedé así pero con ganas de que le echara más, ¿no? Y mi cuate, el que le preguntó si quieres más, güey. Será suficiente. Sí, entonces, en Praga, claro, el maestro Fialka con su concepción clásica de la pantomima, ¿no? Incluso influyó porque en Checoslovaquia, bueno, antes Checoslovaquia, llevé los dos espectáculos individuales. Los trabajos y los días se presentó una sola vez en Praga. Y el resto de la gira, a instancias de Fialka, que dijo, no, que hagan puro Resurrección, ¿no? Y claro, sí, pues fue un exitazo, ¿no? Pero, por ejemplo, al año siguiente que yo fui a ver si me traía Fialka para que les montara el botón, y conocí a varios mimos jóvenes, les pregunté sobre Resurrecciones. Mi trabajo, dijeron, sí, Resurrección, sí. Pero los trabajos y los días, eso. Para ellos, para los jóvenes, los trabajos y los días eran así como el espectáculo, ¿no? Y ya ve que yo termino el espectáculo, me quedo mirando al público, agarro mis tataches y me voy. Y ya no salgo a dar las gracias. Muy brechtiano. Sí. Y pues subió a camerino y alguien dice, Juan Gabriel, ¿qué pasa? Yo ya estaba desmaquillando. Y dije, es que así es el espectáculo. Yo no doy las gracias. Para que tengan la idea de que esto no es que es verdad lo que acabo de decir. Si no estás en México, estás en Praga, regresa al escenario a dar las gracias al público. Le dije, en Praga, como en China, los trabajos y los días es así y no bajo. Me acabó. Y en eso estaba cuando entra una señora llorosa, que después me enteré que era una gran actriz checa, ¿no? Pero llorando, y llegó y me abrazó y me decía, Yekui, que quería decir gracias, ¿no? Y me hizo llorar la señora porque dije, ¿qué onda? Entonces ya vi que ya no dijo nada, ¿verdad? Se salió del camerino furioso, ¿no? Y luego me lo recriminó, ¿verdad? Es que no puedes hacer aquí, no estás como dándome a entender que no estaba yo en mi rancho, ¿no? Le dije, pues en mi rancho como en tu rancho. No hay gracias. No hay gracias, ¿no? También en Edipo no hay gracias. No había gracias. Pero es que a la gente no le quedaban ganas. Aplaudía a la gente y se quedaba así. Totalmente tocados, ¿no? En días de la catarsis. Y pero nadie pidió las gracias, no salimos. De Cruz. Bueno, ¿qué es de Cruz para el maestro? Es el padre de la pantomima moderna para acabar pronto. ¿Sí? Es el creador del mimo corporal, por Dios, que le dio otro sentido a la pantomima, ¿no? Y que pues nos regaló con un gran producto, un Marceau, porque
que cosa que yo le agradezco, pero yo pude verlo. Yo recuerdo que en 1962 fui a verlo a Bellas Artes y yo salí llorando, ¿sí? De esa belleza. Yo decía, cuando sea grande quiero ser como ese güey. Perdón. ¿No? Yo quiero ser como él. Y por mucho tiempo fue mi modelo a seguir. Hasta que se me apareció Chaplin. Y allí sí le doy un poco de razón, porque, bueno, Chaplin sí tiene un compromiso más humano. Chaplin, ¿no? Además hay varias pantomimas de Marceau que están basadas en extractos de películas del maestro Chaplin, ¿no? El jugador de dados es un pedazo de, ¿cómo se llama? El inmigrante, ¿se acuerdan del inmigrante? Sí. Que en el barco está jugando él, ¿no? Chaplin. Otra gran pantomima de Marceau, muy bien hecha, muy bien realizada, David y Goliat. ¿Que de dónde la sacó? De The Pilgrim. ¿Se acuerdan del peregrino de Chaplin? No me acuerdo. Que es un fugitivo de la justicia. Y resulta que hay un cura que está en camino de llegar a un pueblo, se mete a bañar al río y deja su ropa. Y entonces le roba la ropa. Y llega vestido de cura. Entonces lo llevan a la iglesia. Y entonces el tipo no sabe qué hacer. Y se le ocurre David y Goliat. Importante. Sí. Importante. Bueno, ahí está el antecedente de Marceau. Claro, ¿no? Chaplin era un genio. Francisco Pina, el estudioso de Chaplin, decía que hay una en el Fortín, ¿no? Cuando Chaplin está en una terraza y le sirven un helado, que lo agarra y se le cae y se le mete por aquí, por el chaleco, y se levanta, ¿no? Y comienza a patear. O sea, que le recorre todo esto y se levanta y comienza a patear el helado y le sale por la pernera y le va a dar a la espalda de una señora. Y la señora comienza a gritar y el barbón ¿cómo se llama? De cejas y de bigote, grandote, le mete la mano para, ¿cómo se llama? Y la señora le da unas bofetadas de que... Y lo que dice Francisco Pina es que a Chaplin jamás se le hubiera ocurrido que ese helado le hubiera caído en la espalda a una sirvienta. Jamás. Ahí está el compromiso. Ahí está el compromiso de Chaplin. Y que en un momento determinado, por ejemplo, imbécil, perdón, del Mr. Big, ¿no? Que hay una película de él completa donde hace gags sobre un niño que trae en una carreola, ¿no? Pero que son absolutas imbecilidades. Impresionante, ¿no? Y uno piensa, dice, es que Chaplin no haría jamás eso con un bebé, ¿no? Y la prueba está en The Kid. Sí, el chico. Sí. Oh, que es entrañable película. Es maravillosa, ¿no? O esta de que los dos están asomando en la esquina. Sí. Que están asomándose en la esquina los dos. El niño abajo, el de arriba, sí. No. Ahora, uno de donde, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que uno como artista siempre toma posición, ¿verdad? Aunque, claro,
llegó un momento que yo dejé de pertenecer al Partido Comunista y todo esto, y que entendí que como artista mi partido era la humanidad, que no podía yo andar pensando en que no trabajo para priistas, ni no trabajo ni para López Obrador, ¿no? Que no trabajo para Sutanito, no. Un artista tiene que trabajar para todos. Para terminar esta primera entrevista, porque creo que hay mucho de qué hablar con usted, hay mucho que escucharle, mucho que aprenderle. No acabo nunca. Sí, ¿cómo se llama? Me bautizó muy bien, ¿no? Dijo que yo era el mismo que habla. Sí, maestro, la pantomima en México actual, ¿qué es para usted? ¿Cómo la ve? Yo creo que... Mire, por eso yo respeté mucho a los Mimos Teatro y al Grupo 3. ¿Por qué? Porque se fueron afuera, estudiaron con Lecoq, adquirieron una técnica, ¿no? Que desarrollaron. Por ejemplo, yo vi un espectáculo de Mimos Teatro que era un portento de espectáculo, pero un portento, ¿no? Fantástico espectáculo. Además, todos eran músicos. Y el que no estaba haciendo pantomima estaba con la flauta. Dejaba la flauta y sí iba a ser una pantomima el que seguía, ¿no? Eran impactantes, ¿no? El Grupo 3 de Lalo de la Borgoya y de Gary, Baena, en paz descanse también, ¿no? Baena. Eran un portento, y a mí me alegraron mucho verlos, ¿no? Entonces dije, ay, güey, ahora sí ya siento pasos en la azotea, ¿no? Porque dije, ahí vienen estos cuates, ¿no? Detrás. Pero fue pasajera esa preocupación, ¿no? Yo tenía trabajo que hacer y pues no había que hacer, ¿no? Sí, eso fue en los 70s, principios de los 80s. Sí. Hoy, 2019, ¿qué piensa de la pantomima en México? Es que no conozco mucho de la pantomima en México. A lo que voy, lo que he visto, siento que hace falta una gran capacidad técnica. O sea, tienen que aprender el lenguaje de la pantomima y tienen que saber que existe también una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La forma de escribir muy bien un idioma, ¿sí? La forma de escribir un idioma, ¿sí? Hay que aprenderlo, hay que aprender la técnica también, ¿no? Porque incluso es increíble, ¿no? Las fotos que veo de muchos mimos que me han pedido la amistad, ¿no? Los veo y veo sus fotos. Dices, ya con esto creen que son mimos, ¿no? Ahorita me viene a la memoria una imagen del maestro Chaplin que está con una flor y está así. Nada más, y te quedas así, embelesado, ¿no? Imagen. La pantomima será de las imágenes también, ¿no? Que ahora el cine ya lo está aprendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan de Candilejas? ¿Se vio Candilejas? Sí, claro. ¿Cómo no? Cuando vuelve al teatro y que fracasa, se está despidiendo y de pronto se está desmaquillando y agarra la rollo y se queda así. Hijo, te parte el alma. Ese era Chaplin. ¿Qué podríamos sugerir, aconsejar? Que trabajen, que se eduquen, ¿no? Yo en su momento, gracias también a Alejandro que me estuvo, como decimos en mi tierra, me la va a perdonar, yo soy de Veracruz, que me estuvo chinga, que te jode, chinga, que te jode, chinga, que te jode. Entrénate, capacítate, sé profesional, cumple, ¿no? Híjole, ¿sí? Y además, un día leí una anécdota de Pau Casares, ¿no? El gran chelista, ¿no? Contaba a su esposa que
se despertaba en la mañana y se preguntaba, ¿quién soy? Y se contestaba, soy Pau Casals. ¿Qué soy? Chelista. Saltaba de la cama, se ponía una bata, agarraba su chelo, sin desayunar, sin bañarse. Lo primero que hacía. O sea, ¿quién soy? Juan Gabriel Moreno. ¿Qué soy? Mimo. Entonces, chíngale, papacito. La maestría se hace con la práctica. Totalmente. Entonces, que trabajen, que se eduquen. Sí. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Nomás darle las gracias a usted, sí, por todo esto, sí. Es un placer. Y se lo merece usted. Oh, no, sí, usted con eso. Ya me lo voy a creer. Créaselo. No, ¿quién me va a aguantar? Pues, Ya no le voy a querer hablar. bueno, perderé ese privilegio de poderle llamar por teléfono No, y por favor. platicar. Maestro, Gracias. muy agradecido por el tiempo, Gracias. por sus palabras, Hombre. por sus enseñanzas. Se le quiere y se le respeta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Pam, para, pam, pam.